Nuestro instructor del día de hoy. También le damos la bienvenida a Charbel. Buenas noches. Hola, Charbel. Hola ¿Cómo Iván, estás? buenas noches para todos, ¿cómo están? Bien, bien. Un gusto. Bueno, Ahí me alegra formar aprovechamos. parte de este contenido, de esta cámara avanzada, ¿no? La primera clase que me toca compartir con todos los alumnos que terminaron y pudieron seguir el curso, digamos, más o menos en tiempo y forma. Y bueno, un placer estar. Para que se Sí, cumpla, digamos, esto de que estas conferencias puedan ser recibidas únicamente por aquellas personas que llegaron a esta etapa del curso, ¿no? así Eh, es. y bueno, Claro, está bien. claro, claro. Bueno, este tema, como todos, ¿no? Muy interesante, del nacimiento segundo, del nacimiento interno, pero bueno, eh, te dejamos entonces la palabra para por donde vos quieras empezar. Bueno, Iván, muchas gracias. Y la clase de hoy que nos toca ver hoy se llama la transformación de la energía, ¿sí? Entonces, bueno, tiene por objetivo que nosotros podamos ir analizando desde el término gnóstico, desde el término esotérico también, a qué llamamos energía, qué tipos de energía son las que circulan a través del cuerpo humano, cómo se encuentran, cómo se transforma esa energía, cómo se transmuta esa energía y la importancia que tiene esa energía, ¿no? Hacía principalmente referencia a lo que tiene que ver con esa energía sexual, que sería la síntesis de toda la energía que nosotros tenemos. Estaría bueno que por ahí nosotros hagamos un repaso de cuando nosotros veíamos la máquina humana. Ahí hablábamos justamente de esos centros o esos vórtices de energía que la persona tiene y que maneja en su cuerpo, ¿no? Si nosotros hacemos un repaso rápido, decíamos que en nuestra parte interna, en nuestra contextura interna, teníamos diferentes centros, de los cuales teníamos el centro sexual, el centro instintivo, el centro emocional, el centro motor y el centro intelectual, que era donde se alojaba esas diferentes energías que fluían por nuestro cuerpo y que nos permiten después poder tener esas capacidades tanto mentales, emocionales y demás, ¿no? En esa clase decíamos que el principal centro o aquel centro que alimentaba a todos los centros era el centro sexual, ¿sí? El centro sexual era aquel centro que era el motor de energía y el cual alimentaba a los diferentes centros. Que cuando uno hacía un desgaste de alguno de esos centros, por ejemplo, de la parte intelectual, bueno, se veía repercutido eso en lo que era la parte también emocional, en la parte motriz y en la parte sexual. Entonces, bueno, Así es. esto nos va haciendo una pequeña introducción de lo que nosotros queremos hablar hoy cuando hablamos de energías, ¿sí? Haciendo alusión a ese tipo de energía y la importancia que la energía tiene en nuestro cuerpo. Entonces, para poder comenzar, está interesante que nosotros podamos ver, primero, desde el punto de vista gnóstico, a qué le llamamos energía, ¿sí? Hay un término que todos los alumnos por ahí se lo van a encontrar cuando empiecen, tienen la posibilidad de acercarse luego a una de las sedes y poder realizar el curso presencial y tal vez poder pasar al segundo nivel o a las segundas cámaras, que es lo que continúa después de ese trayecto presencial por el cual van a poder tener acceso a este tipo de bibliografía ya más trascendental, donde nos van a empezar a hablar sobre lo que son los hidrógenos, ¿sí? En la gnosis se habla de lo que son los hidrógenos, que no tiene nada que ver por ahí con el hidrógeno que uno conoce de la tabla periódica o en química, ¿sí? Nosotros cuando Ujú. hablamos de hidrógenos, hablamos de las diferentes manifestaciones, los diferentes estados que tiene la materia y la energía, ya que en síntesis, en última instancia, la materia y la energía sería lo mismo, ¿sí? Son esto que nosotros llamamos hidrógenos en diferentes grados de densidad y de materialidad, ¿sí? Cuando ese hidrógeno es pesado, se está principalmente en un estado de materia. Cuando ese hidrógeno es transformado y se vuelve más sutil, se transforma en lo que es energía. Y después energía, esos hidrógenos van dando diferentes octavas, ¿sí? Van dando como diferentes grados de materialidad
y también de espiritualidad, que nos van a permitir, dentro de la persona, poder desarrollar todas las capacidades físicas e internas que la persona tiene. Este tema, Iván, que nosotros vamos a hablar hoy de la transformación de la energía, a través de la historia y por mucho tiempo, fue como un gran misterio, ¿no? Como un gran secreto que tenían en su cuidado aquellas escuelas herméticas, aquellas escuelas iniciáticas, en aquellas escuelas esotéricas, porque justamente el que maneja la energía, ¿sí? Cuando hablamos de aprender a manejar las energías, es lo que le va a dar a la persona la capacidad de convertirse en un ser autorrealizado, o como comúnmente se lo llama, en un mago, ¿no? Está muy de moda, por ahí Ujú. nosotros escuchamos mucho la palabra del mago, el mago blanco, el mago negro, o hemos visto por ahí, no sé, cuando si vamos al cine, en El Señor de los Anillos, ¿no? Esos magos poderosos, los hechiceros, que bueno, que de algún lado salen eso, en algún lado tienen su origen. Y la verdad que este misterio era totalmente guardado por esas escuelas herméticas, por esas escuelas esotéricas, porque justamente para que una persona pueda convertirse en mago, y hablando ya en un sentido más real, más esotérico, el que se vuelve artífice de su propio universo, de su propio mundo, el que puede tener ese poder sobre los elementales de la naturaleza, el mago que puede desarrollar las facultades internas del hombre, el mago que puede desarrollar los chakras, el mago que puede desarrollar los cuerpos existenciales del ser. Es una persona que conoce y sabe sobre la transformación de las energías, ¿sí? Entonces, en una época, este conocimiento a través de esas escuelas que eran sumamente herméticas o esotéricas, o sea que si bien tenían un conocimiento que se daba para todo público, como podemos hablar sobre, por ejemplo, antiguamente en los egipcios, en los hindúes, en el budismo, hasta en el mismo cristianismo, tenían su parte de conocimiento exotérico o externo, el que le enseñaban a todo el mundo, pero también tenían ese conocimiento que se le enseñaban a aquellos adeptos o a aquellos iniciados o a aquellos alumnos que realmente eran serios en su trabajo y que habían demostrado, ¿sí? A través de su comportamiento, que estaban realmente preparados para manejar estos misterios. Así, por ejemplo, tenemos los lamas, tenemos aquellos cuando en el hinduismo se habla del despertar del kundalini, aquello que Sí. tenían los antiguos alquimistas cuando hablaban de la piedra filosofal, del manejo de los elementos, de lo que era el elixir de la larga vida, lo que era la juventud eterna, aquello que tenían los gnósticos primitivos, que no podían ser develados estos misterios en la época de los alquimistas, porque se estaba en plena Inquisición y obviamente se hablaban de energías o hablaban de estos misterios, eran quemados vivos en la hoguera. Y, y anteriormente porque era justamente ese conocimiento que se entregaba de labios a oídos del maestro al alumno o al discípulo que realmente estaba preparado para conocer estos misterios, ¿sí? A través de los diferentes libros de las escuelas iniciáticas o esotéricos, muchas veces se habla por encima de esto que tiene que ver con el manejo, la transformación de la energía, pero tampoco se devela. Y que también la vamos a Sí. ver desde el aspecto básico para que nosotros podamos adentrarnos en una primera instancia sobre de lo que se trata esto del manejo y la transformación de las energías, pero que obviamente este conocimiento, esta misma clase va teniendo diferentes niveles y niveles que después nos va a tocar a cada uno de nosotros develar. Principalmente porque ese manejo de la energía tiene que ver con lo que es esta energía sexual o lo que es el manejo de lo que se conoce como el tantrismo o el manejo de las energías sexuales, que en realidad no son energías sexuales, son de las energías en sí, pero que en última síntesis, vamos a ir viendo en la conferencia, se centran en lo que es esa parte sexual, ¿no? En una época estos misterios estaban totalmente tabú, porque nosotros sabemos que hablar de la sexualidad hasta no hace mucho era prácticamente un tema tabú, oculto, era prácticamente las personas cuando se hablaba de esto se los tildaba de degenerados casi prácticamente. Hoy por hoy en Mm. esta sociedad nos encontramos en el otro extremo, ¿no? Donde vemos que prácticamente los contenidos sexuales que circulan a través de Internet proliferan
De esta manera también diferentes tipos de teorías que muchas veces no están acertadas o no van, o se conoce por ahí la parte superficial, como cuando las diferentes escuelas o grupos que hablan, por ejemplo, del tantrismo, pero que no se conoce su parte profunda. Entonces, bueno, en esta época ya no se da esto de labios a oídos, sino que se puede enseñar, pero que, bueno, también vale la pena de poderlo tratar y cómo llegar al caso que, por ejemplo, hoy lo vamos a hablar a través de una red social o a través de Telegram, como en esta oportunidad, ¿no? Entonces, habíamos dicho que cuando nosotros hablamos de energía, estamos hablando de los diferentes tipos de transformaciones que va teniendo el hidrógeno, los hidrógenos dentro de nosotros. Nosotros sabemos que esos hidrógenos o esa energía que nuestro cuerpo va a acumular va a ser la síntesis de los diferentes alimentos que nosotros vamos a consumir. Cuando hablamos de alimentos desde el punto de vista gnóstico, hablamos de que tenemos tres tipos de alimentos, ¿sí? Por un lugar tenemos lo que es el alimento que nosotros consumimos, al que normalmente decimos alimento, lo que sería la comida, la bebida, ¿sí? Que esos tipos de alimentos van realizando una transformación físico-química dentro de nuestro organismo y es lo que después a nosotros nos va a dar esa energía para poder pensar, para poder estudiar, para poder trabajar, para poder tener emociones, ¿no? Y ahí vemos cómo se va produciendo esta magia de transformación de la energía. Cuando hablamos de transformación estamos hablando de esto, ¿no? De cómo esos hidrógenos pasan de un estado a otro, de un estado denso a un estado más sutil. Y que nosotros en nuestro cuerpo vamos teniendo diferentes tipos de órganos, para decirlo así, que van produciendo esa transformación de la energía, ¿no? Uno se come, no sé, una zanahoria, una ensalada de fruta, una ensalada, y eso no es la zanahoria que después va a ir y que a nosotros nos va a dar la capacidad de pensar, sino que desde que ingresa hasta nuestra boca, desde que nosotros realizamos el proceso de masticación, combinado con la respiración, que ingresa por todo lo que es el sistema digestivo, por todo lo que es el estómago, ¿no? Lo que es la asimilación de nutrientes, que eso después va a pasar a través de la sangre al torrente sanguíneo, va a ser llevado a todas las glándulas endócrinas y exócrinas de nuestro cuerpo, que van a producir las diferentes hormonas, y esa energía, ya tenemos ese hidrógeno en forma de un tipo de energía más sutil, ¿no? Donde que para esto tenemos lo que es esa transformación, la va a producir el organismo, en una forma mecánica, por así decirlo. Después otro tipo de alimento que nosotros tenemos, Iván, es la respiración. ¿Sí? La respiración, Bien. nosotros la consideramos desde el punto de vista gnóstico como si fuera un alimento totalmente separado a lo que es la alimentación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ese aire que respiramos no solamente va a impulsar a la transformación de la energía de esos alimentos que nosotros consumimos, sino también que va a impulsar a la sangre a hacer esa circulación por todo el organismo, y sino también que nosotros vamos a absorber a través de esa respiración no solamente el aire con todos sus componentes, sino también aquella parte vital tan indispensable para toda persona que tiene el aire, que es el prana, ¿sí? El prana sería como esa energía vital del aire que se encuentra en la naturaleza, principalmente mientras más nos adentramos en la naturaleza, mientras más en el campo nos encontremos, en las montañas, en los ríos y por ahí en las ciudades, en las horas muy tempranas de la mañana, donde se recomiendan generalmente realizar diferentes tipos de ejercicios, ¿sí? Que la gnosis nos enseña, de respiración, de transmutación. Son recomendables si estamos en la ciudad realizarlo principalmente en horas de la mañana, porque es como que ese prana se encuentra, digamos, al nivel de donde nosotros podemos absorber, y es lo que nos va a dar esa parte vital o energética que el aire tiene, que también es un alimento extra, digamos, o diferente al que nos dan los alimentos como la comida o el agua, ¿sí? Y otro alimento también muy importante que tenemos son las impresiones, que por ahí cuando hablamos de las impresiones es como que bueno, cada uno de estos alimentos que estamos hablando es como que necesitaríamos un par de conferencias, 2 o 3 conferencias exclusivas para
para cada tema como para poder adentrarnos, ¿no? Es como que, como dijimos en un principio, los vamos a nombrar para que vayamos teniendo conocimiento y empezar a integrarnos solamente con estos contenidos. Las impresiones es todo aquello que ingresa, ¿sí?, a nosotros, a nuestra psiquis, a nuestra mente, a través de los 5 sentidos. A través de la vista, de lo que nosotros vemos, a través del olfato, a través del tacto, a través del sonido, ¿sí? ¿Cuál me está faltando? Me está faltando un sentido. A través del gusto, El ¿sí? gusto. El gusto, bien. Esas serían como las ventanas que nosotros tenemos para percibir la vida, ¿sí? Que son impresiones que ingresan a través de esas ventanas. Porque en realidad nosotros, el mundo que nosotros conocemos no es el mundo real, sino el mundo que nosotros percibimos a través de las impresiones. Esto es, si yo acá atrás tengo una planta y nosotros decimos cuántas plantas hay ahí atrás, va a haber tantas plantas como personas las estemos percibiendo. Si somos 10, va a haber 10 plantas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros la realidad que percibimos del mundo es lo que ingresa a través de nuestras impresiones, ya sea a través de la vista, a través del olfato, a través de lo que yo puedo tocarlo. Pero esa es nuestra realidad, que ingresa a nosotros a través de los sentidos, y eso va a producir un efecto, ¿sí?, que a cada persona le puede ser diferente. Por ejemplo, un día nublado, ¿sí? Es una impresión que al ingresar en las diferentes personas puede producir diferentes efectos. A algunas personas les da muchísima alegría los días nublados, los días de lluvia, a otros les da muchísima tristeza, los deprime. Bueno, Sí. en eso va las impresiones. Y esas impresiones son un alimento. ¿Por qué? Porque de la forma que ingresan, le van a dar, al igual que los otros 2 alimentos, una vibración diferente a esos hidrógenos o a esas energías que se van produciendo en nuestro organismo. Las van a hacer más densas, más sutiles, más benéficas o más perjudiciales, ¿sí? Para el primero nosotros tenemos lo que es el estómago, por decir así, para procesar los alimentos físicos. Tenemos los pulmones para procesar el aire, ¿sí?, que nosotros percibimos. Para las impresiones no tenemos un órgano exclusivo para transformar o para procesar esas impresiones. Generalmente van a llegar a la mente y pueden ser tomadas o por la conciencia, pero que ya no es un proceso mecánico para transformar o interpretar esas impresiones, sino que es un trabajo consciente, ¿sí?, para que la conciencia haga de filtro esas impresiones e ingresen esos hidrógenos de una forma equilibrada, o nivelada o benéfica. Nosotros necesitamos estar en lo que es en un estado de autoobservación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la clave de sol, el recuerdo de sí, la autoobservación, eso es cuando nosotros nos encontramos conscientes y esas impresiones que ingresan pueden ser asimiladas a través de la conciencia y no tomadas por un agregado psicológico, que sería lo que a nosotros nos causaría daño, por decirlo así, ¿sí? Entonces, Iván, estos 3 alimentos que nosotros tenemos, los alimentos que consumimos, el prana, el aire que respiramos y las impresiones, le van a dar una vibración a esa energía que nosotros tenemos. En síntesis, nos van a dar la energía que va a ser el tipo de vida que nosotros tengamos, o el tipo de energía para poder desarrollar todas las facultades físicas e internas que debemos desarrollar. Entonces nosotros hacíamos la explicación de lo que eran los alimentos, ¿no? Nosotros, los alimentos físicos, que también, de acuerdo a la calidad de los alimentos que nosotros consumamos, va a ser la calidad de energía que la persona tiene, ¿sí? Cualquier persona que está interesada en realizar un trabajo espiritual, un trabajo realmente esotérico serio, le empieza a prestar muchísima importancia a los alimentos que consume, ¿sí? Empieza a evitar consumir alimentos enlatados, embutidos, demasiados procesados, con demasiados químicos, ¿no? Nosotros sabemos que hoy por hoy cualquier cosa embutida que nosotros consumamos tiene endulcorante, colorante, conservante y todos los antes que realmente no le producen el mejor de los efectos a nuestro cuerpo, ¿no? Mientras más natural sean esos alimentos,
mientras más natural, mientras más crudos, mientras más menos procesados estén, como por ejemplo las frutas, las verduras, las carnes, no sé, todo lo que uno pueda procesar en forma casera y el estado de esos alimentos también que nosotros consumimos, porque no es lo mismo un tomate que nosotros cosechamos de nuestra huerta, Claro. ¿sí? A uno transgénico que por ahí podemos comprar en la verdulería, ya está modificado genéticamente, ya tiene sus colorantes, ya está madurado a la fuerza en cámaras conservadoras, ya estuvo con todos los fertilizantes habido y por haber. Bueno, y eso es lo que nosotros introducimos en nuestro organismo, entonces esos hidrógenos tienen un grado diferente de materialidad y de densidad en nosotros, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la calidad de esos alimentos, va a ser la calidad de la energía que se procesa dentro de nuestro cuerpo y de la energía que nosotros vamos a tener para que nuestro cuerpo realice todo lo que necesita realizar. Desde la salud de nuestro cuerpo, nosotros sabemos que la alcalinidad o la acidez que nuestro cuerpo tiene predispone o no para tener enfermedades, principalmente determinados tipos de enfermedades, ¿no? Cuando la persona tiene una alimentación sana, lo acompaña con buenos ejercicios, con buenas respiraciones, y a su vez aplica lo que es la transformación de las impresiones, esa persona tiene un nivel de vida con una cierta lucidez mental, una cierta salud emocional, que su vida prácticamente desde el punto de vista físico también cambia un 100%, ¿sí? Y estamos hablando de aspectos físicos. Pero en síntesis, toda esa asimilación, toda esa transformación de energía del alimento que nosotros consumimos, que el organismo va a hacer y que después va a entrar al torrente sanguíneo y que va a llevar a todo el cuerpo y a todas las células y demás, se va a terminar sintetizando en nuestras gónadas sexuales, en nuestra energía sexual, ¿sí? Entonces, la energía sexual que produce tanto el hombre como la mujer, ¿sí? Esa energía sexual que se renueva cada 24 horas en nuestro organismo, sería como ese oro líquido, por decirlo así, ¿sí? Sería como la síntesis de todos esos alimentos que la persona tiene. Y allí vemos la importancia que tiene esa energía sexual en el organismo, ¿no? Si se analizara a través químicamente esa energía, podemos decir que esa energía sexual tiene todos los nutrientes físicos, hasta inclusive esa magia espiritual que puede crear el milagro de crear una vida física. Y decimos que es un milagro porque realmente la ciencia no tiene forma de explicar esa magia que tiene la energía sexual. Sí lo podemos explicar a través, como nos dicen en la escuela, qué sé yo, el sistema reproductivo, donde se junta el óvulo, el espermatozoide, comienza, pero nadie ha podido crear vida de la nada, ¿sí? Si bien hay formas que hoy por hoy conocemos a través de diferentes tipos de concepción in vitro y ese tipo de manipulación que hace con un espermatozoide de un hombre y un óvulo de la mujer, pero sin esa semilla, sin esa síntesis, es imposible crear vida. Y eso lo crea el cuerpo humano. Y allí se encuentra esa vida latente, porque es una vida latente, esa magia capaz de crear vida. Entonces, cuando uno realmente comienza a reflexionar, Iván, sobre la importancia y el poder que tiene la energía sexual, uno ve qué alejado que estamos como sociedad, ¿sí? Qué involucionados que estamos como sociedad en cuanto a esto. Porque nosotros decimos, bueno, ahí se sintetiza todo, ahí está todo el poder. ¿Y qué hacemos? ¿Qué nos enseña a nosotros la sociedad de qué hacer con esa energía sexual? Prácticamente nada, ¿no? O sea, hoy por hoy se usaría como reproducción en lo que en caso que se quiera, pero después hasta se aconseja despilfarrar esa energía sexual, ¿no? Así es. Como diciendo, debes aliviar tu cuerpo físico, debes despojarte de eso porque llega un momento que te molesta. Obviamente, cuando esa energía sexual se encuentra en el organismo, lo que hace es darle fuerza, darle vitalidad, darle esa vida a la persona, que también hay que saberlo canalizar, ¿no? Entonces acá vamos a entrar en lo que por ahí nosotros hemos hablado en otras conferencias cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es la castidad científica, ¿sí?
o de lo que hemos mencionado como lo que es la transmutación. Porque justamente la castidad científica es lo que a nosotros nos va a permitir, tras esa energía que se han transformado en nuestro cuerpo, poderla transmutar. Y ya ingresamos acá con otro término, ¿no? Lo que es la transmutación. La transmutación tiene que ver con lo que es la alquimia, lo que es cambiar de estado esa energía en algo totalmente más sutil y más elevado. Darle otra octava, ¿sí? Yo no los quiero aburrir con términos, pero se dice que esas octavas, nosotros hablamos de octavas desde que el alimento ingresa a nuestro cuerpo físico, va pasando por diferentes octavas. Es decir, el alimento físico sabe entrar más o menos con una densidad de 768 hidrógenos. ¿Sí? Acá entramos en lo que son los hidrógenos. ¿Qué eran los hidrógenos? Los diferentes estados de la materia y la energía, nada más que más denso o más sutil. Esos estados van cambiando, ¿sí? Dice, y eso entra en una nota do, ¿no? Y eso va pasando do, re, mi, fa, sol, así poniéndose cada vez más sutil. Y de 768 en do se vuelve más sutil a la mitad, 384 en re, 192 en mi, cuando pasa a través del aire, del torrente sanguíneo, porque esto es como cuando ese alimento va pasando, por darle una representación gráfica a través de las octavas musicales, mientras que va haciendo todo ese proceso que hablamos al principio de la transformación del alimento en energía del cuerpo, en 48 sol, en 24 re, hasta que llega a, en 24 la, hasta que llega a formar el Si12, que nosotros decimos entra en 2,768 hasta Si12, ese hidrógeno Si12, que lo nombramos, que por ahí uno dice que tendrá que ver lo que está diciendo este muchacho con las notas y con los hidrógenos, porque así lo vamos a poder encontrar muchas veces cuando empecemos y empiezan a leer libros de la doctrina gnóstica, cuando habla del hidrógeno Si12, está haciendo referencia a esa energía sexual en el punto justo donde ya se encuentran esas gónadas sexuales aptas para producirse esa transformación, para producir una creación, ¿sí? Esa creación puede ser para un nacimiento de una nueva vida o para un nacimiento interno. El hombre tiene su cuerpo físico, obviamente, que se produce a través de la unión y de esa energía sexual, obviamente, de un hombre y de una mujer, ese cuerpo físico con ese cuerpo vital donde están los centros, y tenemos un cuerpo astral lunar, un cuerpo mental lunar o de deseo, ¿sí? Pero el hombre verdadero, dice, tiene un cuerpo astral solar, que la persona que tiene el cuerpo astral solar, el que tiene el cuerpo, es la persona que lo puede usar para desenvolverse o desdoblarse conscientemente en el mundo astral o en el mundo de los sueños. O sea, para que el mundo de los sueños no sea un sueño, y sino sea un momento de experiencia lúcida que uno pueda desenvolverse conscientemente en ese mundo. También hay un cuerpo mental, ¿sí? Con una mente superior, donde el agregado psicológico o el ego no se manifiesta, puede crear un cuerpo causal, puede crear un cuerpo búdico, un cuerpo átmico. Los 7 cuerpos, cuando el hombre crea esos cuerpos existenciales internos del ser, es cuando el ser recién puede manifestarse en la persona. Que es cuando el espíritu, cuando la persona tiene la contextura interna apta para que el espíritu se manifieste. Porque nosotros, nuestro ser, nuestro espíritu no se podría manifestar en nuestro cuerpo así en las condiciones que está, porque no lo soportaríamos, no está preparado para resistir esas vibraciones. Esto es lo que en el gnosticismo se llama un maestro, ¿sí? Una persona que realmente ya desarrolló esos cuerpos. Así como para que la creación del cuerpo físico se realiza a través de la magia sexual, ¿sí? De la unión sexual, estos cuerpos internos también nacen gracias a esta energía sexual, ¿sí? Entonces, para ir sintetizando y dándole forma, esa energía sexual, que sería ese hidrógeno Si12, si lo vemos desde el punto de vista de hidrógenos, ¿sí? Que ingresan como alimento a través de los diferentes alimentos que explicamos, y va como síntesis, y se queda ahí en nuestras gónadas sexuales, como lo más valioso, como el extracto más puro de todo lo que el cuerpo tiene, nos va a permitir tanto dar una creación física como una creación interna o espiritual. ¿De qué forma? A través de lo que se conoce como la
transmutación de las energías. Yo recién nombraba el término castidad, y muchas veces, Iván, cuando hablamos de castidad, generalmente ¿con qué se confunde? Que nosotros lo vemos mucho por ahí en los cursos. Sí, con el celibato, o sea, con la abstención, una persona que no tiene actividad sexual, digo. Exacto. Bueno, esto está bueno identificarlo, ¿no? Cuando en la gnosis hablamos de castidad no estamos hablando de celibato. El celibato justamente es una persona que por algún motivo se abstiene de tener actividad sexual, ¿sí? Que muchas veces esa abstinencia es lo que provoca de que esa energía, esa hidrogenosidosis, involucione en la persona. O sea, no se aprovecha esa energía, involuciona. Cuando hablamos de castidad, estamos hablando de transmutar esa energía en algo sutil, o sea, esa energía física que producen nuestras gónadas sexuales, darle una octava para que libere esa energía que tiene, ese potencial que tiene encerrado en sí. Ese potencial o esa transmutación se puede hacer tanto como casado como soltero. Cuando hablamos de casado y cuando hablamos de soltero, en el término gnóstico no hablamos de la persona que pasa o no por un registro civil, sino que estamos Ujú. hablando de la persona que tiene relaciones sexuales con otra persona o de la persona soltera que no tiene relaciones sexuales. Entonces, esa persona produce o es casta, produce esa castidad o esa transmutación de la energía sexual, transmutando esa energía. Que si no se transmuta muchas veces degenera, cae o la persona termina cayendo en lo que es la masturbación, que sería como un derrame de esa energía sexual de una forma lo más lamentable que hay, ¿no? Porque la termina desperdiciando. Toda la Claro. transformación, esa producción que este laboratorio del cuerpo realizó, termina desperdiciándose, que era lo que hablábamos, que la sociedad hoy por hoy desconoce el uso que se le puede dar a esta energía. ¿Cómo lo representaban? ¿Cómo se produce esta transmutación? ¿Cómo se hace? Nosotros vemos que los hindúes, ellos representaban o hablaban de lo que era el kundalini. Y Ujú. ahí surge, para que nosotros nos grafiquemos, esa energía del caduceo esa imagen del caduceo de Mercurio, que son como dos serpientes que se cruzan entre sí, ¿no? Que generalmente se grafican en la columna vertebral de la persona, los cuales nosotros los vamos a llamar nadis. Los nadis son dos cordones energéticos que nacen desde nuestras gónadas sexuales, desde el coxis, y ascienden por la columna vertebral hasta nuestro cerebro. Esos nadis son etéricos, o sea que se encuentran en el cuerpo vital de la persona. ¿Por qué? Porque cuando la persona produce la transmutación de esa energía física, esa energía se vuelve vital, o sea, ese hidrógeno se hace liviano y se vuelve energía. Por eso que Ujú. esa energía, en lo que se hace en los ejercicios de transmutación, es direccionar hacia adentro y hacia arriba esa energía. Existen muchas prácticas de transmutación, pero con la que, digamos, con la que generalmente uno comienza eh, y que no por eso es la menos efectiva, sino que por ahí una de las más poderosas, pero también una por ahí las más simples de realizar, es a través, o sea, transmutar sería a través de respiraciones profundas. ¿Sí? Cualquier respiración profunda, consciente que la persona haga, está realizando un proceso de transmutación. Y existen mantras que nos van a ayudar a nosotros, el mantra es una palabra de poder, que a través de la imaginación este proceso de transmutación se concrete. Nos enseñan a transmutar con el mantra Ham Sah. ¿Sí? El mantra Ujú. Ham, que se escribe con H pero se pronuncia en la práctica como si fuera una J, es lo que la persona debe hacer en el momento de la inspiración profunda. Cuando nosotros hacemos ese mantra en Ham, lo que se hace es contener, apretar nuestro coxis, ¿sí? Que sería en síntesis contener nuestros esfínteres sexuales e imaginar de que que a través de la respiración profunda y con el mantra mentalmente vocalizado Hams, sería algo así como uno con Ujú. la imaginación lleva hacia adentro y hacia arriba esa energía y la concentra en la cabeza, ¿sí? Contiene la respiración y luego con el mantra exhala profundamente e imagina que esa energía llega al corazón.
¿sí? Bien. Nosotros Ujú, recordemos que las glándulas sexuales son endoexocrinas, ¿sí? O sea, tienen la capacidad no solamente de vertir su producción hacia el exterior, sino también hacia el interior. Entonces, ujú, a través de esto, esos nutrientes físicos de la energía sexual que produce nuestro organismo, bueno, van a alimentar y fortalecer y fortificar nuestro cuerpo físico a través del torrente sanguíneo, llevando todos esos minerales, vitaminas y toda esa síntesis de energía que tiene. Y la parte vital o energética, recordemos esto, es lo que la persona va a transmutar, ¿sí? Y lo que le va a dar luego esos diferentes regeneración del cuerpo físico. Y lo que nos va a permitir luego a nosotros también solarizar esos cuerpos internos. Nosotros ujú. recordemos que ellos graficaban justamente estos nadis por donde se realizaba la transmutación, ¿sí? Y también como una serpiente que va ascendiendo en el centro, que los hindustanes llamaban el kundalini, que es la que va despertando a medida que va ascendiendo los diferentes chakras que la persona tiene en su parte astral. En una forma definitiva los abre, ¿sí? Que por ahí no se logra cuando se logra la vocalización que veíamos en luz, calor y sonido, que activaba los chakras, pero el despertar de esos sentidos internos para que la persona pueda regenerar los 5 sentidos físicos, más despertar los 7 sentidos internos y tener esos 12 sentidos del hombre, ¿sí? Y de la mujer. Cuando hablamos de hombre, hablamos del hombre verdadero, ya que cuando se desarrollan esos cuerpos internos, como decía Milton, la persona deja de ser humano y se transforma en verdaderos hombres o mujeres, porque tienen la contextura interna que tiene un verdadero hombre, una verdadera mujer, que son esos cuerpos internos, ¿sí? Ujú, Existen bien. muchas prácticas de transmutación, como son los pranayamas, que también vamos a poder estudiar y analizar. Pero bueno, esta práctica la deben realizar o la debemos realizar todas las personas todos los días, en todo momento, ¿sí? O sea, todos los días, porque esa energía se renueva cada 24 horas, por ende, cada 24 horas esa energía se manifiesta en el cuerpo y necesita ser transmutada. Bien. Generalmente cuando uno solamente está soltero, se realiza este tipo de prácticas de respiraciones o pránicas, ¿sí? Y después cuando existe también lo que es la transmutación sexual ya en pareja, que es a través de la unión sexual. Esa transmutación sexual o eso que se conoce como el arcano dentro de la gnosis, el arcano AZF, o lo que tiene que ver con la transmutación de las energías sexuales, básicamente consiste en la unión del hombre y de la mujer, del lingam y del yoni, como hablaban los antiguos indostanes, ¿sí? De los órganos sexuales masculinos y femeninos, en el acto de amor, de unión sexual, sin llegar a tener la pérdida de energía, o sea, sin llegar a lo que es el espasmo o el orgasmo. Eso es lo que se conoce como el tantrismo. La gnosis practica lo que es el tantrismo blanco, ¿sí? Que sería el poder llegar a la unión sexual, disfrutar del goce sexual, pero no perder esa energía a través de lo que es el orgasmo, sino poderse separar antes de llegar a esos momentos, acompañado con lo que es la respiración y los diferentes mantras que nosotros vamos a ir estudiando y profundizando en los otros niveles de este curso, inclusive cuando se pase a la parte presencial, esto se explica también de una forma más profunda, sin llegar a lo que es la pérdida de energía, ¿sí? Eso no solamente va a traer como beneficio la transmutación de esas energías de una forma también más fuerte, sino que esa transmutación de la energía no solamente va a llenar de vitalidad y de salud del cuerpo físico, sino también que nos va a permitir desarrollar los cuerpos internos del hombre, desarrollar los sentidos internos del hombre, y también nos va a ayudar a lo que es la eliminación del ego. Este trabajo alquímico que se realiza en pareja es lo que la gnosis enseña como el factor nacer. ¿Sí? Nosotros hablamos de que los 3 factores de la revolución de la conciencia, los hemos dicho muchas veces, es el morir, o sea, la eliminación del agregado psicológico, el sacrificio por la humanidad o el servicio, ¿sí? Para tener esos méritos del corazón que la persona necesita
para realizar su camino espiritual, y el nacimiento o el nacimiento segundo, que tiene que ver con esto, con la transmutación y el aprovechamiento de las energías sexuales de la persona. Son tres factores que van juntos. ¿Por qué? Porque el factor morir, nosotros cuando analizamos el ego, lo podemos llegar a analizar más profundamente más adelante, decimos de que el ego es un trío de energía, materia y conciencia. Cuando uno está en lo que es la autoobservación, o cuando uno está haciendo a través del autoconocimiento, la comprensión de un ego, a través del descubrimiento, extrae la conciencia que se encuentra depositado en él. Pero esa materia, esa parte física, digamos, esa parte, digamos, esquelética de ese defecto que se va formando internamente, se elimina a través de lo que es la transmutación sexual, de esta energía, ¿sí? De la parte alquímica. Este trabajo que hablamos de la transmutación sexual ya como pareja, como casado, ¿sí? A través de dos personas, tiene como toda una ciencia de atrás, ¿no? Porque ese despertar del Kundalini o esa energía se activan a través de lo que es la fuerza del amor. Esta fuerza del amor, hay una alegoría de un cuento que capaz que todos nosotros conocemos, que es el de la Bella Durmiente. Nosotros sabemos que todo este tipo de cuentos infantiles, como, no sé, Blancanieves y los siete enanitos, que representarán los siete enanitos, ¿no? La Bella Durmiente y todos estos cuentos, vienen de algún lado, ¿no? Tienen un origen que después con el tiempo se transformaron en cuentos para niños. Pero la verdad es que su origen tiene mucho que ver con lo que es la parte esotérica. Si nosotros analizamos este cuento, se encuentra lo que es la Bella Durmiente, que representa ese Kundalini, que dice que se encuentra en nuestro coxis, que la mayoría de las personas se encuentra dormido y que hay que despertarlo y ascenderlo. Solamente despierta con una sola cosa, según el cuento, ¿no? Con el beso del amor verdadero. O sea, no es con un beso de cualquiera, ¿no? Porque es como que pasan varios, la besan, no, sino con el beso del amor verdadero. Esta alegoría hace de que ese despertar o ese ascenso del Kundalini, que nos va a llevar después a nosotros a las grandes iniciaciones, para que despierte se necesita de ese amor verdadero de esa pareja. Esto es, nosotros tenemos, es un trabajo, digamos, de polaridades, ¿no? Se necesitan dos polaridades, una polaridad, el oro y la plata, la lunar y la solar, de un hombre y de una mujer, que unidos, ¿sí? El hombre pone lo que es la parte solar, la mujer lo que es esa parte lunar, unidos activan, despiertan el Kundalini y producen estos nacimientos internos. Pero se necesita esto, del verdadero amor, de esa sincronización que tiene esa pareja, que necesita estar unida, de tener esos vínculos, porque uno habla del verdadero amor, que es el amor, ¿no? Podemos llegar a profundizar mucho, pero por lo menos esa estabilidad de esa pareja, ese trabajo mutuo de todos los días, que le van a permitir que esos fuegos internos asciendan. Por ende, este sistema iniciático que enseña la gnosis, este trabajo alquímico de transmutación como casado, de transformación de energía como casado, es a través de un trabajo monogámico. Se hace con una pareja. ¿Por qué? Porque si la persona tiene relaciones con diferentes parejas, no se logra producir ese encuentro magnético que se necesita para que ese Kundalini ascienda. ¿Se entiende, no? También es un trabajo heterosexual. ¿Por qué? Porque se necesita esta polaridad, ¿no? Solar y lunar, que tienen que dar esas dos personas, que una está con el hombre y otra con la mujer, ¿sí? Esto no quiere decir que por ahí las personas homosexuales no puedan llegar a hacer algún tipo de trabajo espiritual, pero a través del método gnóstico que la gnosis enseña, es un trabajo, este factor del nacimiento, solamente es posible realizarlo a través de un trabajo heterosexual y a través de esa estabilidad de una pareja, que no quita que por ahí la pareja, no sé, por las cosas de la vida se divorcie, se junte con otra pareja, pero esa estabilidad, ese magnetismo que se necesita tener esa pareja para el trabajo de esta transmutación. La verdad, Iván, que el tiempo es tirano, ¿no? Tenemos como muy poco tiempo. Como dijimos, esta conferencia empecemos a conocer, cuando hablamos de energía, ¿qué es energía? Desde el término gnóstico, que son estas diferentes transformaciones
qué hacen los hidrógenos, ¿sí? Cómo se forman, dónde se depositan, la diferencia de la transformación, que es mecánica y que la produce el mismo cuerpo, el mismo organismo, a través de estas escalas que va dando el hidrógeno, pero cuando llega a un punto, que es este, cuando ya está la conformación de esa energía sexual, que volvemos a repetir, es la energía más poderosa que puede manejar el cuerpo humano, y aquellos que saben manejarlo se convierten en verdaderos magos, se necesita esa transmutación, esa transformación ya se necesita de un trabajo consciente, de un choque consciente, de un trabajo voluntario. A eso llamamos transmutación, ¿sí? Que lo debe realizar tanto la persona o sola, como dijimos entre comillas, soltero, pero no solamente soltero, porque por ahí el casado también tiene esos estadios donde no puede producir una unión sexual o donde cuando la energía se manifiesta, o sea, que se puede manifestar, que uno la siente en el cuerpo en cualquier momento del día, se debe realizar esas transmutaciones que nosotros llamamos, entre comillas, como soltero a través de las respiraciones conscientes y de la imaginación, ¿sí? Donde uno, después de eso, esto se necesita práctica para que cada uno lo compruebe. La persona puede dar testimonio de esa vitalidad y de esa fuerza que necesita, que tiene luego en su cuerpo, si esas facultades internas que comienzan a nacer y que ya no necesita descargar por otro lado, como por ahí la medicina nos dice, no, tienen que recurrir, por ejemplo, a la masturbación o tienen que recurrir al orgasmo porque si no, no sé, le va a producir cáncer de próstata o muchas cosas que por ahí se dicen, ¿no? Entonces, bueno, por eso que este trabajo que la Gnosis plantea es un trabajo realmente para personas que quieran realizar un trabajo espiritual serio, ¿sí? Un trabajo ya iniciático, eso, como decíamos al principio, esos misterios que las grandes escuelas iniciáticas antes conservaban con mucho pudor y eran enseñados de labios a oídos a sus alumnos, ¿sí? Así que bueno, los invitamos a que sigan profundizando. Que muchos de los misterios del tema, o sea, los temas sexuales estuvieron guardados por mucho tiempo, y eso realmente es así, ¿no? Estas Y cuestiones, nos fuimos a los dos extremos, ¿no? Del tabú al libertinaje del otro extremo donde no se le presta ningún tipo de atención y conscientemente nos pasamos al otro extremo del libertinaje, por decir así, o sea, ambos descuidan la importancia de eso tan valioso que toda persona lleva en su interior, que es esa energía sexual y la potencialidad física, de salud, vital, biológica, interna y esotérica que tienen, ¿no? ujú. Bien, entonces, claro, entonces a cada persona, por decirlo de alguna forma, como que el curso lo agarra, por decirlo de alguna forma, en la situación en la que está, y habrá quienes estén solos, solos o solas, digamos sin pareja, por decirlo de alguna manera, por decisión propia o por situaciones de la vida, ¿sí? Habrá quienes están con una pareja también, y bueno, vos nos estás proponiendo justamente distintas alternativas, ¿no? Inclusive para los que tenemos una pareja estable, también necesitamos transmutar diariamente nuestra energía, porque como bien decías vos, eso se produce diariamente. Entonces, bueno, eso, ¿no? Que a veces se le llama Y es transmutación de algo solteros. biológico, ¿no? Que por eso que la Gnosis también dice, no, hablemos de la castidad dentro de la soltería, por decir así, pero esa energía debe ser transmutada, que es totalmente lo Claro. contrario al celibato, porque ahí sí ya estaríamos cayendo en algo también antinatural, ¿no? Siempre cuando la persona comienza a realizar estos tipos de transmutaciones sexuales, la comienza a realizar todos los días, ya sea como soltero, si tiene su pareja como casado, uno empieza a notar los beneficios que eso trae. Allí se produce realmente esa revolución y ese despertar de la conciencia. Este era como ese tercer pilar que nos estaba faltando en el curso cuando uno hablamos de esa conciencia está encerrada en el ego. Esa conciencia hay que extraerla eliminando ese ego. Pero para eliminar ese ego también necesitamos de esta energía, ¿sí? Claro. Que es esa energía transmutada. Eso es lo que realmente elimina el ego. Y cuando uno transmuta esa energía y la enfoca y la visualiza con algún fin, la persona puede lograr lo que se proponga, cualquier cosa. Nosotros acá lo estamos enseñando y Dios quiera que sea para un fin espiritual, ¿no? Para un desarrollo espiritual. Pero uno puede lograr cualquier cosa con esa energía
ya como energía transmutada. Bien. Bueno, realmente es como, podemos decir, como una introducción, ¿no? Como ver estas cuestiones desde otro punto de vista totalmente por ahí distinto a lo que habitualmente se habla en el mundo y valorar, creo que has hecho hincapié justamente en eso, en valorar la importancia que tiene la energía sexual y no solo porque sí, sino digamos explicándonos digamos, la síntesis de cómo llega hasta ahí y, bueno, la importancia de valorarlo. Y nos estamos viendo. Un abrazo para todos. Buenas noches, que descansen. Gracias, Charbel, por acompañarnos. Saludos para todos.